Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a fabricar una antena casera HD para captar la señal digital, la señal gratuita. Vamos a poder captar los canales gratuitos aéreos en HD. Este método te va a servir por si por alguna razón te quedaste sin la señal de cable o bien acabas de adquirir una televisión nueva y no quieres gastar en una antena HD. Puedes fabricar una tú mismo, muy fácil. Lo único que necesitamos es un trozo de cable coaxial o cable RG6. El cable RG6 es el mismo que usan las compañías de cablevisión, así que si tienes un pedazo de esos por ahí en tu casa, ese lo puedes ocupar, o puedes comprar un tramo de cable RG6 o cable coaxial. Lo que debe tener el cable es que le debes de poner también su conexión, el que va atrás en la pantalla de tu televisión. ¿Qué tan largo tiene que ser el cable? Esto va a depender del área donde vivas. Si en tu área hay señal buena, con 1 metro sería suficiente. Si vives en un área alejada donde la señal es débil, entre más largo sea el cable será mejor, porque la punta del cable la puedes poner en lo más alto posible para que tengas una mejor recepción. Este método te va a servir por si por alguna razón te quedaste sin la señal de cable en lo que la compañía de cablevisión te regresa la señal, o bien, como te decía yo, si adquiriste una televisión y no quieres gastar en una antena, puedes fabricar una. Ya que tengamos el cable con su conector, entonces ahora necesitas una cinta de medir. Vamos a ocupar un aproximado de 25 centímetros de la punta del cable. 25 centímetros. Esto. Si tú vives en un área donde la señal es muy débil, entonces te recomiendo que marques el doble, 50 centímetros de cable. En mi caso, la señal es buena aquí por el área donde vivo, así que voy a ocupar nada más 25 centímetros de cable. A los 25 centímetros le vas a marcar con una navaja, cúter o exacto, lo que tengas a la mano. Vamos a hacer un corte alrededor del cable para romper la funda protectora del cable. Con cuidado, sin romper la malla interna, nada más la pura funda. Después vamos a proceder a rajar el cable a lo largo, con cuidado de no romper la malla interna. Nomás queremos romper la pura malla que protege el cable, el plástico, el forro. Muchos podemos pelarlo así, pero cuando lo pelas así corres el riesgo de romper la malla que viene adentro. Así que una vez que rajamos la funda, el cable RG6 es uno de los más fáciles de pelar, porque únicamente vamos a quitar el forro y nos queda así. Ahora, puede ser que el cable coaxial esté un poco más difícil de pelar, pero hazlo con cuidado. Este es el cable RG6. Lo único que vamos a hacer es que ahora vamos a aflojar la malla. ¿Ves? Prácticamente como un calcetín, para que me entiendas. Aquí está. Y la vamos a pasar hacia atrás. Vamos a pasar la malla hacia atrás para que quede esta área libre. ¿Ya viste? ¿Te imaginas quitándote un calcetín? Bueno, exactamente lo mismo cuando volteamos un calcetín. Ahora ya quedó. La malla protectora que estaba aquí está acá atrás. Vamos a ocupar un pedazo de cinta de aislar y vamos a encintar esta punta para que nos regrese. La encintamos. Y ahora ya tenemos. Hice un corte de 25 centímetros hacia acá y regresé la malla 25 centímetros hacia atrás. Si en el área donde tú vives hay poca señal, entonces serán 50 y 50. El área que nos sobró acá arriba de 25 centímetros, vamos a hacerle un corte y vamos a pelar esta parte para que quede libre el alambre. Así quedó. 25 centímetros de alambre libre y hacia atrás 25 centímetros de malla. Muy bien, tenemos una antena bipolo de 50 centímetros. Listo. Ahora lo único que vamos a hacer es conectarla a nuestro televisor. De preferencia, cuando lo pongas en tu televisor o allá afuera, dependiendo lo alto que lo vayas a poner, debe quedar en esta posición horizontal, así. Bueno, procedemos ahora a conectarlo al televisor.
Aquí atrás está la conexión y aquí está el cable, ese mismo cable. Lo estoy haciendo con dos cámaras porque no quiero que me digan que hay truco. Ahí quedó conectado. Este es el mismo cable, ahí están viendo. Y aquí lo vamos a poner. Bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí. Tú lo acomodas donde tú quieras. Para tener una mejor recepción en la parte de afuera, en lo más alto, tendrás una mejor recepción. Listo. Ahora lo único que vamos a hacer es sintonizar los canales. Y bueno, ya que está todo conectado, ya nos aseguramos que todo está y que es el mismo cable. No hay truco. Ahora vamos a encender el dispositivo. Vamos a buscar la sincronía de canales, sincronización automática. Le damos en que sí. Y ahí comienza automáticamente a buscar los canales. Esto va a depender del menú de tu televisión, de tu marca. Únicamente ponle en sincronizar canales automáticamente y comenzará a buscar los canales aéreos. Vamos a ver en cuánto tarda. Anteriormente ya había hecho un video hablando de esto. Hicimos esta antena. Ese video tiene, creo que más de 6 millones de visitas a la fecha. Y según los comentarios, con excelentes resultados. Pero ahí me decían que había truco porque había cambiado un cable o había conectado otro cable por atrás. Así que aquí tengo dos cámaras para que vean que no hay truco. Es el mismo cable que acabamos de fabricar. La antena que fabricamos la conecté ahí atrás. Es el mismo cable. También me hacían preguntas como ¿qué tan largo tiene que ser el cable? Como dije al principio, si tú vives en un área donde la señal sea buena, con 1 metro es más que suficiente. Y lo puedes tener adentro, en el interior de tu casa. Pero si la señal es débil, entre más largo mejor, porque la punta la puedes poner afuera en lo más alto para que tengas una mejor recepción. También cortamos 25 centímetros de cable, pero si en tu caso la señal es débil, usa 50 centímetros. Otra pregunta que me hacían, ¿de qué color es el cable bueno? De cualquier color, siempre y cuando sea cable coaxial o RG6, que es el mismo calibre de cable que usan las compañías de cablevisión. También me preguntaban qué tan peligrosa es en caso de relámpagos cuando hay actividad eléctrica. Esta antena es igual de peligrosa que cualquier otra antena que tengas o que hayas tenido. Así la hayas comprado en algún supermercado o en alguna tienda de electrónicos, la antena aérea sigue siendo peligrosa en caso de que haya actividad eléctrica. Lo recomendable es de que si tú ves que hay relámpagos, truenos, entonces desconectes no solo esta, sino cualquier antena. Sigue siendo igual de peligrosa. También me preguntaban en qué parte del mundo funciona. En cualquier parte del mundo y con cualquier marca de televisión, siempre y cuando haya señal digital en tu área, y asegúrate que la televisión que tengas capta la señal digital. Las televisiones convencionales de las viejitas no funciona este método. Hasta ahorita llevamos 21 canales encontrados. Puedes hacerle como yo, aunque tengo señal de cable, siempre tengo una antena de estas a la mano, porque en cualquier momento, por cualquier razón, te vas a quedar sin señal de cable. Así tengas Dish, Sky, Easy, puede ser porque la misma compañía te corte la señal o por alguna inclemencia del tiempo se va la señal y tú tengas que ver la televisión. Puedes usar esta antena en caso de una emergencia, o bien conseguiste una tele y no quieres comprar una antena. Puedes fabricar esta y te da muy buenos resultados. Seguimos esperando a que termine de encontrar los canales. También en esta época de pandemia, las clases en línea se están impartiendo incluso por la televisión, así es que es importante que no pierdas la señal digital. Con este método puedes captar la señal sin gastar. Es un pedazo de cable RG6 o cable coaxial, incluso lo puedes tener por ahí en tu casa, con un pedazo es suficiente. También me preguntaban, ¿por qué a mí no me funciona el método? Puede ser porque la señal es demasiado débil en tu zona y entonces tendrías que comprar una antena eléctrica con algún amplificador de señal. Pero si hay señal moderada en tu zona, esta antena te funciona perfectamente. Ya casi acaba. Esto depende de cada marca. Hay unas marcas de televisiones que son más rápidas buscando los canales. En mi caso esta es muy lenta. Recuerden, chavos, aquí no hay truco. Únicamente es un pedazo de cable. Es una antena bipolo que acabamos de fabricar. Y listo. Ahí están los canales que acaba de ver. Y pues estos son los canales que acaba de agarrar mi televisión con esta simple antena.
Es una antena que hacemos muy rápido, muy sencilla. ¿Cómo ves? ¿Sirve o no sirve? Déjame en los comentarios si se funciona este método. Por aquí te dejo el video anterior, ya tiene más de 6 millones de reproducciones con excelentes resultados. Puedes ir a ver los comentarios de este video y verás que este método sí funciona. Recuerda las recomendaciones que te di a la hora de fabricar tu antena para que tengas los mejores resultados. Es una antena HD casera para captar la señal digital en cualquier parte del mundo con cualquier marca de televisión. Y recuerda suscribirte a este canal porque estamos trayendo más y mejores trucos como este. Nos vemos en el siguiente video.